Continuamos con los temas de la historia del derecho penal y en esta segunda charla vamos a hablar del origen del derecho penal ya en Occidente. Cuando hablamos de Occidente necesariamente tenemos que referirnos a Grecia y a Roma. Pero antes de hablar de Grecia, cuna del pensamiento político, recuerdo uno de los postulados del Marqués de Beccaria, quien manifestó por allá por el siglo XVII que hay una íntima relación entre el modelo de Estado y el derecho penal que rige en ese Estado. Pensando lo que dijo Beccaria, llegué a la conclusión de que a un Estado autoritario le debe corresponder un derecho penal autoritario y a un Estado democrático le debe corresponder un derecho penal democrático. Y hablo de Beccaria porque hablar de Grecia es hablar más de un pensamiento racional, de un pensamiento político que van a ser la base de las legislaciones de Europa y posteriormente del resto del mundo. Es en Grecia donde nosotros vemos que se manifiestan todos los modelos políticos que conocemos. La aristocracia, la democracia, la plutocracia, la demagogia, todos estos modelos políticos tienen su origen en Grecia. Pero vale la pena aclarar, los únicos modelos políticos que nunca se dieron en las ciudades-estados griegas fueron la teocracia y la hierocracia. O sea, no podemos hablar de un tipo de gobierno amparado en leyes divinas o regido por las cosas que se consideran sagradas. No quiero decir con esto que en Grecia no hubo religión. Claro que la hubo. Y en principio, el pensamiento griego tiene como fuente de creación el derecho divino. Pero a través de un proceso evolutivo en el cual pasamos del mito al logos, quiero decir del pensamiento mágico al pensamiento racional, la religión no va a tener en Grecia la misma importancia que ha tenido en las civilizaciones orientales. El griego deja el aspecto religioso de la vida a la conciencia de sus ciudadanos. De hecho, ser ciudadano era más importante que ser religioso. Me atrevería a afirmar que a través de la ciudadanía el griego ejercía el rito religioso del poder. En Grecia no hay castas sacerdotales, no hay dogmas, y eso da un espacio de libertad para poder pensar y tratar de darle respuestas racionales a los fenómenos naturales que el hombre a través del pensamiento mágico le había tratado de dar respuestas con anticipación. De esta forma de pensar en Grecia, y lo estoy diciendo en términos generales, se van a ir desarrollando entonces conceptos como el de ley, democracia, libertad, esclavitud, que parten de un principio fundamental. Si nadie puede aducir autoridad divina para ejercer el poder, el asunto político es un asunto del ciudadano, de los hombres. Y basados en este principio, los griegos entienden que la ley es el producto de la forma de pensar de los seres humanos y que por lo tanto, y por eso llegamos a la democracia, es al demos a quien le corresponde ejercer esta función legislativa. Lo mismo ocurre con la democracia. De demos, pueblo, kratos, poder, en la que todos los ciudadanos tenían no solo el derecho, sino la obligación de participar por lo menos una vez en la vida en la administración de la polis.
La libertad la miraron como, y lo decía Aristóteles, como la adhesión voluntaria a un orden legal. La ley tenía una importancia muy significativa en la cultura griega, hasta el punto de que Sócrates, recuerdan ustedes, prefirió tomar la cicuta y morir porque lo habían condenado a muerte, siendo una condena injusta, pero prefirió suicidarse a violar la ley. En cuanto a la esclavitud, pues fueron muy exclusivos. Establecieron que hay personas que nacen para mandar, que otras nacen para obedecer, y que los griegos, por ser más civilizados, habían nacido para mandar. De manera tal que un griego no podía ser esclavo. En el Mediterráneo hay tres grandes penínsulas. La península ibérica, en donde encontramos estados como Portugal y España, la península itálica, donde está Italia, y la de los Balcanes. Grecia ocupa la parte sur de la península de los Balcanes, pero por su ubicación geográfica, podríamos decir que Grecia está de frente a Oriente y de espalda a Europa. La costa del este, la que da hacia el Asia Menor, es una costa en donde encontramos muchas bahías, ensenadas, islas, nomás pensemos en el mar Egeo, mientras que la costa occidental es más abrupta, más difícil, donde está el mar Jónico. De forma tal que los griegos van a cantar todas las ideas que nacen en Oriente y las va a adaptar a su forma de pensar. El concepto más importante que nos dejan los griegos es el concepto de polis. La polis es ciudad-estado. No lo inventaron los griegos. Los griegos la desarrollaron. Es un concepto oriental. Cada ciudad es un estado en sí mismo. Lo que implica que hay una diversidad de estructuras políticas y legales dependiendo de la polis de la cual estemos hablando. La palabra política viene precisamente de la polis y significa administración del Estado. Muchísimas polis se dan en Grecia, pero hay dos que destacan de manera esencial, porque son dos modelos distintos y porque durante algunos siglos dominaron la vida política de Grecia. Me estoy refiriendo a Esparta y Atenas. Esparta fue fundada por los dorios, la última tribu doaria que llega a la península de los Balcanes. Se ubican en el Peloponeso. Si miramos el mapa de Grecia, es aquella parte que parece una mano y que no es una isla porque está unida al continente a través del estrecho de Corinto. Ahí, a orillas del río Eurotas, en el valle que se forma, los dorios fundaron su ciudad principal llamada Esparta. En cambio, los jonios, la península del Ática, en la parte continental, hacia el sur de la península del Ática, fundan la ciudad de Atenas, cuyo puerto, el Pireo, va a ser fundamental en las relaciones comerciales de los atenienses. Cuando estudiaba Derecho en la Universidad de Cartagena y por recomendación de un amigo que después fue uno de los profesores más destacados de la facultad, David Mercado Pérez, compré la enciclopedia de Historia Universal Grandes Constantes del historiador belga Jacques Tide. En la introducción habla de algunas constantes que vamos a encontrar a través del transcurso de la historia. Pero hay una muy aplicable a lo que es Esparta y Atenas. Él dice que hay dos modelos de civilizaciones, la civilización continental y las civilizaciones marítimas. Y establece las diferencias y las características de cada uno de estos modelos. Analizar las características tanto de Esparta como Atenas,
podemos afirmar sin temor a equivocarnos que Esparta es el ejemplo preciso de lo que es una civilización continental y Atenas, por el contrario, viene siendo el modelo o ejemplo principal de lo que es una civilización marítima. Esparta queda al interior del continente, encerrada en su propio pensamiento, que yo lo llamaría endogamia cultural, con una actitud militarista. Es una civilización que se basa en el poder militar de los espartanos. Producen sus propios productos, excusen la redundancia, de autoconsumo, no conocen el dinero, no hay héroes individuales, el individualismo no existe en la sociedad espartana, es una sociedad igualitaria y la propiedad de la tierra es del Estado. 3 clases sociales: los ilotas, que son los descendientes de los pueblos primigenios que habitaban en el Peloponeso y que fueron conquistados por los dorios. Muchos de ellos huyeron hacia las islas del Egeo y se le llamó los pueblos pelasgos o los pueblos del mar. Y de los más famosos, conocidos en nuestra cultura, están los filisteos. Son esclavos, no tienen derechos políticos ni ningún tipo de derecho. Están los periecos, que vendrían a ser los artesanos. Son ciudadanos libres, pero con escasos derechos. Y cuando van a pleito, deben ser representados por algún ciudadano. Y por último, están los ciudadanos odorios, que ejercen todo el poder sobre el Peloponeso. Es una sociedad tan estática en la que podemos encontrar un solo legislador, que se llamó Licurgo. Y en la constitución de Licurgo está toda la organización política de Esparta. Un sistema de gobierno donde hay 2 reyes. A eso le llamamos diarquía. El uno va a la guerra, el otro se queda administrando la ciudad. ¿Cómo ocurre, si vieron la película 300, en que Leonida va a la guerra y el otro rey se queda en Esparta? También en la constitución de Licurgo encontramos la figura de la Gerusia, que es un consejo integrado por 30 individuos viejos. Gerusia es viejo. Recuerden la palabra gerontofilia como una de las degeneraciones sexuales o parafilias. Hay una especialidad médica que tiene que ver con la vejez, pediatría, en donde vemos cómo vienen del griego gerusia, que significa bien. Y también en Esparta se dan la figura de los éforos, que son 5 individuos que son los encargados de establecer, a través de ritos religiosos, predecir el futuro. Y sin la aprobación de los éforos, los espartanos no podían ir a la guerra. En cambio, Atenas es una sociedad o civilización marítima. Está ubicada a orillas del mar, por eso hablé del puerto del Pireo. Aceptan el comercio marítimo y obviamente cuando tú llevas mercancía de un lugar a otro y recibes mercancía de otros lugares, en ese intercambio de mercancía también hay intercambio cultural. El pueblo de Atenas se nutre mucho más del pensamiento oriental que los encerrados espartanos. También encontramos 3 clases. La de los esclavos, que tenían un tratamiento mucho mejor que el que daban los espartanos. La de los metecos, que vendrían a ser los extranjeros que llegaban a Atenas. Y la de los ciudadanos jonios, que eran los encargados de la administración del Estado. Y es aquí en Atenas en donde se dan
todas las formas de gobierno, varias legislaciones. Está la Asamblea o el Consejo de los 400. Repito, en Atenas toda persona tiene la obligación, por lo menos una vez en la vida, de tener que ver con los asuntos públicos. Los jurados son numerosos y posiblemente la sanción más espectacular se dio pocas veces, que la crearon los atenienses, es el ostracismo. Cuando alguien por su discurso, por su forma de ser, representaba un peligro para Atenas, se citaba asamblea general y en una concha de yeso parecida a la concha de una ostra, se le pedía al pueblo que decidiera si ese individuo debía ser desterrado o no. A ese destierro se le llamó ostracismo por la figura de la ostra de yeso donde ellos depositaban su voto. Cuando los griegos llegan a la conclusión de que la ley es un asunto de los hombres, también llegan a la conclusión de que hay que dejar esas normas de comportamiento por escrito. Entonces va a aparecer la figura de Dacrón. Con él vamos a tener la primera legislación, especialmente la primera legislación penal, muy dura. De ahí que cuando una ley o una persona es muy duro, se le diga que es draconiano. En este código de Dacrón existió una sanción que luego se va a desarrollar en muchos países del mundo, ya está abolida, que es la esclavitud o prisión por deudas. Cuando el deudor no tenía cómo pagar, pagaba con su cuerpo, se convertía en esclavo del acreedor. Posteriormente aparece la figura de uno de los grandes legisladores de la antigüedad, Solón, que cuando expide su ley lo primero que hace es abolir precisamente la esclavitud por deudas y organiza la sociedad ateniense. Como anécdota podemos decir que estando Solón en el poder, había gustado mucho cómo había gobernado y entonces le proponen modificar la constitución de Atenas para hacerse reelegir como arconte. Y Solón contesta que él no puede legislar en nombre propio, que puede establecerse la reelección, pero que se comienza a aplicar desde el próximo gobierno, no desde él, porque sería legislar en nombre propio. Las leyes atenienses van a ser recogidas y modificadas por la constitución de Clístenes. Como ustedes ven, el aporte de Grecia es más de carácter político que legal, aun cuando sí podemos hablar reducidamente acerca de cómo era el derecho penal en Grecia. En la etapa primitiva, antes del siglo VI y V de antes de Cristo, el delito provenía del destino. Se practicaba la venganza como forma de sanción. El proceso y la pena estaban cargados de elementos míticos y religiosos. Se castigaba tanto a seres animados como inanimados. O sea, eran susceptibles de que se le aplicara la legislación penal a las cosas, los animales y hasta los cadáveres. Y no se sorprenda que cuando hablemos en la Edad Media, hablaremos del Papa Formoso, a quien lo desenterraron, le pusieron toda la liturgia papal, su cadáver fue juzgado y condenado a ser descuartizado y tirado los huesos al río Tíber. Por último, frente a los griegos quería decir que hubo factores que ayudaron mucho a que el pensamiento griego evolucionara tal como evolucionó. Ya decíamos espacios de libertades,
no hay castas sacerdotales, no hay dogmas, entonces el hombre tiene más libertad de pensamiento. Los pensadores griegos de la aristocracia eran individuos que tenían satisfechas sus necesidades primarias, lo que les daba tiempo para ir al gimnasio, para la contemplación, etc. Y entonces crearon lo que se llamó el ocio, que viene siendo una forma de pensamiento creativo, una forma de pensamiento especulativo, y que lo vamos de pronto a ver nuevamente en la universidad medieval. Los romanos son más prácticos. Ellos no crean ideas políticas, sino organizaciones políticas. Y entonces inventan la negación del ocio. Para ellos, quien no hace nada es vago. Y los vagos no son bien vistos en la sociedad. ¿Y saben ustedes cómo se llama la negación del ocio en los romanos? El negocio, que viene siendo estimular la actividad práctica de los romanos. En la etapa clásica del derecho penal en Grecia, la pena adquiere un fundamento moral y civil. Se hace distinción entre delitos públicos y privados. La responsabilidad penal ya es individual. Se limita al uso de la venganza privada. Se atribuye la justicia penal al Estado como parte del ejercicio de la soberanía. La pena tiene como propósito, como fin, la venganza y la intimidación. Y el juez, aplicando la equidad, puede castigar hechos que no están previstos como delitos en la legislación. Antes de terminar, recordarles que ojalá se suscriban y le hagan algún comentario a las charlas, sugerencias, y si es posible, un me gusta. Nos vemos en la próxima.